canal paraguayo que sea admitido en la FTC para hacer un programa de televisión y saber exactamente a qué hace la FTC, a qué se dedica la FTC, cuáles son sus necesidades, cuáles son las cosas positivas que tiene. Así que gracias a los comandantes por permitirnos estar en este programa. Hoy un programa muy especial. En el primer bloque va a estar con nosotros la señora Obdulia Florenciano, ella es la mamá de Delio Morínigo Florenciano, secuestrado ya hace 7 años. El 5 de julio del 2014 se cumplirán 7 años del secuestro de Delio Morínigo. Para tenerlo en cuenta, con ella vamos a hablar. El segundo y el último bloque vamos a estar con el capitán de navío Oscar Chamorro, es el comandante de la FTC, con el general de brigada Félix Díaz, comandante del CODI, y con el comisario Nimio Cardoso, jefe antisecuestro de la Policía Nacional. Hoy nos van a contar qué es lo que pasó con las jóvenes. Vamos a tener documentos importantísimos para mostrarles acerca de cómo fue el enfrentamiento, qué pasó con las menores que estaban en el campamento del EPP. En fin, todo eso hoy vamos a tocar en esta edición especial del Péndulo. Antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir el rico café Lavazza. Ustedes saben, Lavazza hasta en Concepción lo encontramos. Tiene aromas, sabor y cuerpo inconfundibles. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Breve pausa e iniciamos el debate. Una de ellas tiene que ver con la escasa institucionalidad de la Fuerza Tarea Conjunta. Y en este sentido, nosotros cuestionamos la constitucionalidad misma de la reforma de la Ley de Seguridad Interna que en el 2013 permitió el ingreso de elementos de combate militar en tareas de seguridad interna. En nuestra opinión, esa es una función privativa de la Policía Nacional conforme lo establece la Constitución Nacional. Por otro lado, consistente con esta visión, esa institucionalidad frágil o cuestionable que señalamos, también tiene que ver con que la presencia continua de los militares sin un horizonte temporal como anteriormente existía en nuestra normativa en el marco de los estados de excepción o de la propia ley de defensa antes de esta modificación, no, en nuestra opinión transforma de algún modo la situación institucional de esa región en un estado de sitio permanente que de manera encubierta de algún modo se está dando, lo cual pues, nos parece que es un aspecto central en este tema. Sin duda alguna y coincidiendo también con muchas de las críticas que son de conocimiento público, nosotros apuntamos a la falta de eficacia de la FTC. Si uno ve, digamos, los resultados que ha tenido en términos del control de la criminalidad, en la prevención de los graves hechos punibles que aquejan esa región, como los secuestros, los homicidios, uno puede darse cuenta que entre el 2013 y el 2020, que es el periodo que se corresponde con la vigencia de la FTC, se han producido la mayor cantidad de secuestros. Al menos 13 secuestros ocurrieron en ese periodo. Por lo tanto, este es un indicador que debería llamar la atención sobre la escasa efectividad de la FTC en la prevención de uno de los crímenes más graves que afecta a toda esa región de nuestro país. Y por otro lado, sin duda, para nosotros es un elemento central el impacto negativo que ha tenido hasta ahora en términos de derechos humanos. Son numerosas las denuncias que se han hecho en todo este tiempo sobre diferentes formas de abuso de poder, de situaciones que han sido denunciadas como torturas, incluso de crímenes que no han sido investigados y que son atribuidas a la Fuerza de Tarea Conjunta. Por citar simplemente los hechos más notorios y recientes, tenemos la intervención realizada por esta unidad, digamos, de seguridad del 2 de septiembre del 2020, en donde terminan muertas 2 niñas en circunstancias que hasta este momento dejan muchísimas dudas sobre, no solamente sobre quienes participaron directamente en ese operativo, sino también respecto a quienes desde la función del Ministerio Público están llamados a investigar y a esclarecer estos hechos por posibles formas de encubrimiento, incluso lo que serían
graves violaciones de derechos humanos. Y por último, una arista que también es extremadamente preocupante y que la ciudadanía lo ha señalado en varios momentos, tiene que ver con la onerosidad de la fuerza de tarea conjunta. Si bien es muy difícil mensurar exactamente la cantidad de recursos que utilizan, porque bueno, hay un problema también ahí de transparencia que amparados en la supuesta confidencialidad de muchas de las acciones de la FTC, impide a veces rastrear algunos gastos, algunas asignaciones presupuestarias que del Tesoro Público le son destinadas a este organismo de seguridad. Estas eran las críticas de Óscar Ayala de CODEUPI, el doctor Óscar Ayala de CODEUPI, acerca del trabajo de la FTC acá en el norte del país. Antes de profundizar, después ya con los militares vamos a profundizar estas cuestiones. Ya saludamos a doña Obdulia Florenciano. ¿Qué tal, doña Obdulia? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches y en la lucha. Y bien, gracias a Dios. Bueno, escuchaste lo que dijo Óscar Ayala acerca del trabajo de la FTC. Sí. Personalmente, ¿te satisface el trabajo de la FTC? ¿Mejoró algo la situación acá en la zona? En lo que respecta a tu hijo todavía no se lo puede localizar, pero en líneas generales, ¿te parece que mejoró algo la situación en el norte? Sí, porque anteriormente orero vivía tere en zozobra y está diario hace después del secuestro de mi hijo y antes. Pero después de la constante estadía en el norte, la gente, de los militares, por ejemplo, orero y mía y petén momento de tranquilidad. ¿Por qué? Porque siempre acuerda orero guardaba. Y porque hay jaguareco ape está la realidad ya. Se la da ese yo como yo iba a ver la realidad, la cierto, hablando cierto ya. Pero en una parte sí me la tranquilidad. Oré, por ejemplo, como familiares víctimas ya. Y a ver, esta gente ve y de provecho a ver allá. Pero hoy la falta ya. Hoy la falta porque en el norte hay 3 secuestrados. Entonces, falta de resultado positivo a esa situación. Pero sé siempre es que no solamente la gente de la Fuerza de Tarea Conjunta tiene la obligación ni el derecho de hacer las cosas en el norte. Hay autoridad competente hoy en la norte. Roguereco primeramente, ore gobernador departamental. Roguereco ore intendente local. Roguereco abey ore monseñor. Upey o abey apocuri la gente civil. Ahí ahora allá. Y todos somos responsables de esta situación que está pasando. Japear apocuri la gobierno o falta ve más responsabilidad con la ciudadanía porque ahora estudiarán va ere pacoa hoy con la norte con todas las autoridades competentes que hay en el norte. Ahora, doña Obdulia, ¿por qué te parece que en el norte aparece EPP? ¿Qué pasó? ¿Qué no hicieron los gobiernos para que apareciera este grupo? Y primeramente, falta de presencia del Estado en el norte. Coape anteriormente, deja el cuaco gobierno, ni ojasa que antes cuaco gobierno, sino cuaya ojasama muchísimo tiempo. Y anteriormente en el norte está castigado de parte de las autoridades competentes. O faltaba hasta ahora. La gente o sufrí la gente o sufrí falta de educación, la gente o sufrí falta de salud, medicamento. O falta la norte. Anteriormente la gente o sufría tereico ape, ¿por qué? Porque de ahí por presencia del Estado. Nosotros fuimos castigados. Jauparero juputico amba ecoa. Hace como mamá víctima, oreje tabemba emarojasaco a situación, porque oreje
la más que o repercutir cualquier problema. No es responsabilidad de esta gente que está acá, sino enterovetea responsabilidad con problema social hoy. Y esa pecaraían que te estoy ya es una crítica. Jaecuera, por ejemplo, nunca habéis no ñemboyaya con la gente hoy cuál la realidad. Y cuál va epa co apela uña. Porque entonces. Jaupea la por ejemplo, añantendese ceja justamente oreja es víctima casi ya 7 años más. Ja nunca petei derecho humano cuando no ya cerca iba 7 años, ve. 7 años o putio cocoje curiro de cuenta la primera vez la reunión en Concepción con agente Andy Curi, donde se reclama jape hoy sube fuera coa situación allá. Porque debe obrero y coteve presencia del Estado con todas las autoridades departamentales. Y Catuanguaisha, oye, ese mecanismo va a para solucionar el problema. A nivel de Paraguayo solamente ofreció yupe arma. Getamba falta oye muy y lugar beja oye estudiar la casa en ba erepa EPP hoy norte be hamba eisha pa y Catuña combatico andi. Pero Haishande daja un grupito de gente, responsabilidad de todo en el departamento obrero sobre y falta y Catuanguaisha oye cada mecanismo va eisha pa y Catuña soluciona. Hamba eisha pa y Catu oye recupera 3 personas hoy ajina secuestrado. Porque obrero oye castiga realmente la gente del EPP ore castiga cualquier situación. Y Pablito no ña IPN. Sí, ja. La es IPM. Yo, por ejemplo, y personalmente, cocoje curija y la reunión hape amite hape carayo ya que toñe upea oña y curija upepe. Ha agendu yegma curi la diversión y que hoy ha comprometido para hablar con la gente del y que toman guaisha oye ka información oye conseguían. Pero siempre es curar esa crítica ahí porque oré, por ejemplo, ya casi 7 años más y me hago con situación vaya. Hamba el no a la paicuera a la monseñor de las autoridades oía o que cajanguaisha mecanismo y catujanguaisha a nivel más curio y con la secuestro allá. Cuaco yando y cobe y mana curi norte pe. Pero oiko ja oiko beta. Va porque mi siminte con la gente lo lle preocupada ja pe los restos no lle preocupa. Porque deben de yehu allá hasebo yehu dentro de cuál es la realidad la sea y cuava. Ahora, el EPP está basado mucho en todo lo que hizo la FARC, pero parece que está contenido. Ustedes acá en el norte, ¿creen que esa contención del EPP se debe a el trabajo que está haciendo la FTC o porque los jóvenes no le siguen? A los del EPP no les resulta atractivo convertirse en guerrilleros a los jóvenes del norte. ¿Por qué creen que la situación está en este momento así como está con el EPP? La situación getamba es reflexionar con madre. A lo mejor anteriormente Jaecura un bapo con más frecuencia allá, pero ahora menos. Sí, ¿por qué? Porque getamba es obstáculo o idea ya, o sea que tú oide principalmente para los jóvenes, jaorea ve y siempre lo yerurepea. A nivel más aguape juventud o pensar que pea petembia po y ponajaya. Y ja ve parte de las autoridades, va porque la autoridad fuera como iban a ver la fuente del estudio, del trabajo para los jóvenes allá. Y a lo mejor curando y catuya veo juputujico y vete vida pona y catuamacha ani o pensajico y con are. Porque lastimosamente en el norte coa producir está perjuicio maoico, está y padre de familia humano, inclusive los militares, los policías también. Hambo daño a la familia o causar con ambas con ella. Japea hasu. La cheche padecer, la cheche estudio, no invay allá entero unido la autoridad completo.
la FTC, donde como hay mayor resultado, la coaco tembiapove. Categórico. Categórico. Porque hay chande es responsabilidad de todo. Hay cuera jaeñonte de que tú yo conseguir mayor información, ni no logramos ahí el objetivo para que el EPP o ya hanguaco tembiapoco. Ahora, doña Obdulia, ¿cuántas veces te pasaron datos de lo que le habría pasado a Edelio? ¿Dónde podría estar? ¿Dónde le podrías encontrar? ¿O te ofrecieron en algún momento alguien te ofreció un canje? Te había contado hasta tu hijo si me das plata o no. ¿Ya te pasó? ¿Se acercaba una voz con esas intenciones? No. Peaño y tela ne ina guateri la hoy core ya la ne ina guateri y ore y cuela hay potar MS peape cantidad de plata. Pero upei la rojasana y en la situación iba ya yo roja para el tema porque viste que hoy entregar que ore pete documento que el resto de Delio favor entregar Sí. a los familiares que coan a pebe upeando y esclarecer y ore ahí. Ha upei que tu jeta gente a vei o cheve serenoi y shai kuamo pa la ne membure te cue. Ha rojo acompañado con la gente de acá. Rojo Hanna y Poria ya. Andare y estoy con sucede llegó de Regeupea. Puede torturar a la gente. Sí, ahora torturar. Está más ahora yo torturar. Anteriormente ve 2 años de su secuestro ve curi y ahora y cual quedó 2000 metros ante hoy se roga yo en jala se me breongüe. Que ya inemba maja uñemba y pa majajina un mía entero ore lo hasta pa tema un ba un mía. Pero la ina guaterima vea y ahora la me nace plata hace a me utande la nemembu rete cuemo poi pero se a perder la esperanza totalmente de recuperar a mi hijo. Ya le perdimos la esperanza. Sí, a perder. Maite o inte a perder la esperanza. Porque a veces están hoy a bailando ya esclarecer ya cualquier caso, vela es así a veina hombre uya más a ver que se me embu para la y función después de su secuestro casi 2 años se ve unión ve la situación va ere para la se me embu llegó a haya. Hambaero llegó a Ha va el Oyapoa. ha engo va por parte de la investigación. En ese tiempo ha hoy no guarda asentamiento ve ha uperirema se un ve ula y jefe la va para lo coaya. Entonces upea guichela a perder la esperanza la recuperado la semana. Va es la de la y jefe. Va el bollo secuestra. Y sí, porque pues esta información. Más apelóme la información. Y es las autoridades en ese tiempo que pero guarene inaguatería y la FTC. Inaguatería y la antisecuestro cuera un vapo a Arubi, pero cuera siempre oye perseguía en la comisaría. De tener ataque o recibí cuay. Haumia mi tiempo ve o sucede pe ave ma se operire ma entera cuela ma para la hoy coacue hamba ere para la se me voy a hasta inclusive fue traicionado por el mismo camarada de la comisaría. ¿Por qué? Porque le llevaban a ese lugar para que de ahí le secuestren. No. Porque o me jaguare la información a veía y camarada o mombe a veía ya la va para la olla poa. Entonces se operirema la jefe después de que oye retirada de la Policía Nacional o mombe use la historia ya. Más la y jefe Curi. Y mejor guardar esa, porque viste que cualquier situación go y ya tú. Orengo a ver siempre a ver oye cuidana de las cosas pues porque a ver cuando hay la están hoy. La gente manejaba y la información la oye hoy oye hermana. Aparece siempre la semembu se ve una irrecuperable. Desde que oye sucede con ese ya coi se me embuche ya anda recuperar veima porque pues hoy va ere para los llegar a su allá peare hoy mi grupo o ya corre y documentos y que enda hija secuestrado sino es prisionero de guerra pues ya y para tema orela va para ella y castigo allá peare nunca andaré con esperanza si la que tú hará algún tiempo la se me embuche te cuemba ella a topaya que se hay cangue cuique perubi. Pero en vida, Edelio, no hay catuyo yo recuperado. Bien. El testimonio de la señora Obdulia Florenciano, ustedes están escuchando,
Te agradezco te- doña Obdulia, me encanta lo que decís. Es inimaginable el dolor, saber el dolor que sentís. Sí. Así que te agradezco que estés con nosotros y que siempre tengas esa predisposición de charlar y contar tu estado de ánimo, tu situación, porque tu situación también es la de muchos paraguayos, porque mientras el EPP siga activo, todos somos un poco secuestrados en este país. Y en el norte principalmente, la gente no puede movilizarse tranquila, la gente no puede hablar tranquilamente, la gente no puede hacer muchas cosas tranquilamente por esa situación. Pero atención, que el flagelo en el norte no es solamente el EPP. El flagelo en el norte tiene otro nombre también y es mucho peor que el EPP. Se llama narcotráfico, se llama crimen organizado. De esto también Óscar Ayala nos habla un poquitito. En esa región creo que todos coincidimos de que existe una crisis de seguridad. El hecho de que la población en general esté afectada por fenómenos criminales como los secuestros, homicidios, tenemos las tasas de homicidio más altas de la región, como en el caso del departamento de Amambay. En fin, por el reclutamiento forzoso, por cierto, de niños, niñas, que el propio Estado ha reconocido y ha denunciado en varios momentos. Nos presenta un cuadro de situación que, bueno, no puede sino calificarse como de crisis en términos de seguridad. Ahora, los responsables de esa crisis de seguridad o los actores violentos que operan en esa región no se reducen a aquellos que son frecuentemente señalados como el EPP, el ACA, en fin, las organizaciones que usted mencionó, sino que fundamentalmente se refieren también a grupos explícitamente asociados al narcotráfico, como el primer Comando Capital, el Comando Vermelho y otras fuerzas que son organizaciones de origen internacional que tienen una presencia muy fuerte en el Paraguay, en esa región, y a quienes, por cierto, se les atribuye, si uno tuviera que mensurar quién generó mayor violencia en esa región, digamos, estos grupos son como los responsables de la mayor cantidad de crímenes y de hechos violentos en esa región. Y esos son grupos que han preexistido a la emergencia de los grupos armados ilegales que se autodenominaron EPP, ACA, Ejército del Mariscal López, en fin, en este tiempo. Ahora, dicho por el propio comandante del Comando de Operaciones de Defensa Interna, a quien nosotros entrevistamos a finales de febrero, eh, eh, y bueno, y esto en el informe final de nuestra misión, que en estos días esperemos ya pueda cobrar estado público, lo estamos ratificando nuevamente. Para el Estado, estos grupos irregulares, ilegales que han emergido en esa región, no se han expandido, al contrario, han sido reducidos a su mínima expresión. Esto dicho por el propio comandante Díaz del Comando de Operaciones de Defensa Interna, que en una entrevista que hemos mantenido en ese marco, bueno, ha aportado información que da cuenta sobre la caracterización que hace el CODI en este caso, sobre la expansión de estos grupos, y ellos básicamente sostienen que estos grupos hoy están reducidos a algunos clanes familiares, en fin, a algunos soldados activos, como dicen ellos, y su entorno familiar más cercano, sin ya una ramificación social importante. Bien, las reflexiones de Óscar Ayala, doctor Óscar Ayala de Codegupi. Ahora, una cuestión, doña Obdulia. Si bien el narcotráfico es crimen internacional, es una organización criminal muy fuerte, muy sanguinaria, pero generalmente los enfrentamientos, los choques se dan o con las autoridades que le tienen que reprimir o con facciones con los que ellos mismos compiten por territorio para el cultivo o para la recepción de las drogas. En cambio, los secuestradores matan a gente que no tiene nada que ver con la delincuencia, por ejemplo. Creo que esa es una sutil diferencia en este caso. Así mismo es. Ango tu tenéis la diferencia hoy Pepe la mi gente y la gente del EPP allá.
A lo mejor ojalá cura me cuamba ella para que yo ayudan vaya eso, pero ore por ejemplo la roñanduvea la situación de la gente del EPP allá. Upapa umengo ya ve la crimen organizado como narcotráfico allá, pero ore perjudicaba mayormente con la gente ande, porque sé como víctima en de peor situación allá, porque hay involucrar la crimen organizado, pero la con agente ore perjudicado, pero ahí la oroñando ve la cuaco situación allá. Pero de tal manera la norte hoy muy castigado de ambas partes la crimen hoy va dentro del departamento allá. Eres haishande oreco ape roi privado de catui roñe de catui roye expresa más que la situación porque eres muy a disposición de la justicia de ellos allá. Entonces, humillarlas están porque ya no llama no sé ahí con la. Claro. Entonces, pues, humillar es la tema. Humillarlas y la juntamente con las autoridades y la gente civil, pues, escala mecanismo allá, primeramente con las autoridades de locales, departamentales. Y upei ore víctimas a esta persona porque coape de eres a huella ñaimet todo pete y causa. Peare la ñan de taririana a nivel jamama hoy coco a situación con hace upeare la siempre la gente. Si hay pota entender la gente que anda ahí catu y pete y mocoy un boja familia pente oye ju con vaya allá. Dañañe moiriramos en onderame allá calculan va ella pa y catu coa con va opa hoy cobeta. Entonces y ya tu uco situación es capaz de enterovetea paraguayo de bien ya se preocupa con are porque padre de familia juventud hoy van a preocupado de esta situación gravísimo. Bien, doña Obdulia, muchísimas gracias por haber venido hasta acá. Gracias por estar con nosotros y fuerza. Muchas y ojalá gracias. Que alguna vez lo puedas volver a verle a tu hijo. Así que gracias por venir. La señora Obdulia Florenzano. A la vuelta de la pausa estamos con los jefes militares de la FTC y el CODI. Ya volvemos. Muy bien, seguimos en otro bloque del péndulo. ¿Qué tal, capitán de navío Oscar Chamorro? ¿Cómo está? Buenas noches. Comandante de la FTC, ¿cómo está? ¿Bien? Y bien, trabajando siempre y con el espíritu puesto siempre en proseguir con las operaciones para alcanzar los objetivos finales. Muy bien, ¿qué tal, general? Feliz día. ¿Cómo anda, general de brigada, comandante del CODI? ¿Bien? Buenas noches, sí, muy bien, trabajando y muchas gracias por la presencia de ustedes. No, gracias a ustedes por recibirnos. Comisario Nimio Cardoso, ¿cómo anda, jefe antisecuestro? Muy buenas noches, Carlos, a toda la audiencia. Gustoso que nos acompañe en esta nuestra casa, en este lugar donde día a día estamos trabajando en la lucha contra el terrorismo. Y gracias a ustedes por el péndulo y por Unicanal, por ser los primeros en para estar acá desde la Fuerza de Tareas Conjuntas en Arroyito. Bueno, capitán, usted escuchó lo que dijo el doctor Ayala, también lo que dijo la señora Obdulia acerca de la eficiencia. ¿Qué le puede responder usted a la gente que duda de la eficiencia y la eficacia de la FTC en el combate contra los terroristas del EPP? En primer lugar, que hay que entender que el escenario que se presenta en la evaluación de todos los trabajos que tienen que ver con la fuerza de seguridad y el combate al terrorismo en el Paraguay sufren de una cierta crisis de, llamémosle, maniqueísmo. Tenemos una tendencia de ver o todo negativo o todo positivo a nivel de la impresión o de la percepción que se tiene en general. Sí puedo decir de que no estamos absolutamente satisfechos con lo que podríamos llamar la guerra de las percepciones y por el contrario, cuando miramos nuestros números objetivamente, sin querer con eso decir de que estamos felices porque todavía hay mucho trabajo por hacer, vemos de que hay números que podrían con toda objetividad presentar el trabajo como mínimo yendo hacia una buena dirección.
Cuando hablamos, y pido a la gente de apoyo que pueda colocar las estadísticas que tienen que ver justamente con los aspectos de lo que llamamos acción terrorista y eventos y daños y los terroristas neutralizados, tenemos en la pantalla superior, vemos claramente de que hasta agosto del 2013, antes de la existencia del Comando de Operaciones de Defensa Interna, Fuerza de Tarea Conjunta, hubieron 89 acciones terroristas. A partir de ahí, de agosto del 2013, se crea una nueva modalidad de trabajo y vemos claramente que empiezan a bajar esos números. Luego se ve también que hay una proyección hacia arriba otra vez, una tendencia alcista, y luego empieza sostenidamente a caer y se queda en una meseta bastante baja. Imagínense de que cuando hablamos de acción terrorista, 2018, 19 y 20, 5 eventos por año. Me gustaría que sea 0, pero 5 eventos por año, entre comillas, también nada más, ¿verdad? Obviamente no estamos felices con eso, pero vemos una notoria diferencia con las columnas que se encuentran más a la izquierda, sobre todo antes de la existencia del CODI y de la FTC. Esto, a todas luces, y hablando de las acciones terroristas, representa para nosotros un mejoramiento del escenario general, porque la ausencia de es lo que buscamos finalmente. Si bien que la ausencia de muchas veces no vende lo suficiente, sobre todo en materia de percepciones. Me gustaría pasar al cuadro en donde vemos los terroristas neutralizados, que le llamamos. Creo que es el siguiente, o el anterior, o el primero. Ahí vemos que hasta agosto del 2013, apenas 5 terroristas habían dejado de pertenecer al terrorismo y luego ahí están las cifras año por año. Neutralizados son los fallecidos. Entre fallecidos y capturados. Y capturados, perfecto. Y vemos que en el año 2020 alcanzamos a 9 terroristas que han dejado de pertenecer a estas organizaciones criminales. Igual al del 2014, pero con una diferencia. Las acciones terroristas del 2014 eran mucho más, las acciones terroristas del 2020 fueron apenas, entre comillas, siempre 5. Entonces, estos números son Ahora, incontrastables. Una cosa, capitán, ¿por qué el 17, el 18, 0 y el 19, 1? ¿Qué pasó durante esos 3 años con el EPP? En esos 3 años posiblemente ha habido una suerte de estudio de lo que nosotros veníamos desarrollando también. Empezamos una suerte de ocupación territorial que algunos critican, pero más por no entender que por otra cosa, en donde nuestra capacidad de respuesta era mayor en cuanto al tiempo para llegar a los determinados eventos que se producían. Eso empieza ya en el 2016, 2017, 18, ellos empiezan a tener, ya en el supeo que en el sentido de que puede haber un majela lugar a través de nuestra expansión territorial. Entonces, a partir de ahí, ellos han tenido muchísimo más cuidado para que ellos pudieran generar eventos también, y entonces nosotros no hemos tenido el contacto. Ese fue un momento también en que nosotros es bastante frustrante para nosotros porque no hemos tenido los resultados tampoco que hubiéramos querido. No le agarramos a nadie, no le neutralizamos a nadie. Ahora, la percepción también, capitán y comisario en general, es que tampoco son recuperados los secuestrados y tampoco hay datos ciertos sobre la situación de los secuestrados. Y si ha disminuido la cantidad de acciones del EPP y la cantidad de gente que ha fallecido, ¿cómo es posible que en un espacio no muy amplio del país no puedan ser encontrados ni los secuestrados ni las cabezas del EPP? ¿Cuál es la explicación que se le puede dar a esa percepción y a ese dato? Don Carlos, antes de contestarte esa pregunta, me gustaría un poco apoyar un poco lo que está diciendo el señor capitán. Esos números de lo que estábamos viendo y específicamente lo que se trata del 2020 entre los terroristas abatidos, podemos decir que después de muchísimos años, por no decirle casi 10 años, es la primera vez que se realizan operaciones de inteligencia concluyendo en operaciones tácticas, en donde nosotros pudimos llegar a campamentos del EPP. Por primera vez en la historia se pudo tener
un encuentro con el EPP y donde por primera vez también, por iniciativa nuestra, en el cual nosotros salimos a buscarle a ellos, donde pudimos encontrar su columna, pudimos encontrar su campamento, cosa que prácticamente en la lucha contra el terrorismo nunca se hizo. O si se llegó, nunca se tuvo los resultados que tuvimos, ¿verdad? Bueno, eso era solamente para complementar un poco lo que está diciendo el señor capitán Chamorro en cuanto a los 3 secuestrados. El EPP viene de una filosofía, de una doctrina, en donde ellos, de igual manera que nosotros, son muy disciplinados en sus acciones, en su quehacer, y ellos en su manual ya tenían escrito justamente que estas acciones ellos lo iban a tomar para tenernos en zozobra como gobierno, como Estado. La no aparición de los 3 secuestrados para nosotros es una piedra en el zapato. Somos conscientes de que eso va a seguir siendo así hasta que nosotros nos podamos llegar a La ellos. percepción de Daya Obduglia respecto de su hijo, ¿también es compartida? ¿Ustedes tienen la misma percepción de que ya no podría ser encontrado con vida? Mientras nosotros no tengamos un elemento material de prueba que nos haga suponer, eso no lo vamos a poder confirmar ni descartar. Lo hablamos como institución, comentarios e informaciones y datos sueltos hay siempre. Yo no puedo ser irresponsable con la señora Obduglia, con la familia Urbieta y con la familia Denis y decirle sus familiares están muertos. Mientras yo no tenga algo para confirmar eso, voy a seguir buscándole y voy a seguir tratando de que podamos hacer una operación de rescate. Ahora, el EPP, ¿cuánta gente está conformada hoy? ¿Y por qué no se llega a Osvaldo Villalba, por ejemplo? O a otras figuras entre comillas, porque como están divididos y hay una lucha de liderazgo, hay divisiones también dentro del grupo. Pero ¿por qué no se llega a las figuras? ¿Cuál es el problema para eso? Yo no diría no le llegamos porque desde la operación Cerro Guaraní, la operación del 2 de septiembre y la de noviembre, le llegamos. Estuvimos, yo creo que no lejos de ellos, en lo que relaciona el acercarnos a la estructura principal, lo hicimos. Siempre la gente nos critica y yo a veces también soy criticado porque vengo de la escuela colombiana, tuve la posibilidad de entrenarme en Colombia, y en Colombia los resultados operacionales dicen 20, 30, 40 terroristas abatidos. El problema es que las columnas en Colombia son de 120, 150, 200 hombres. Ellos tienen una doctrina, o sea, ellos tienen una legislación diferente. A ellos, por ley, le autorizan a hacer bombardeos, operaciones beta, como le llaman, que de una u otra manera, aunque no tengan la X en un bombardeo, ellos pueden neutralizar 10, 15, 20 terroristas. Las situaciones son diferentes. Acá, las células o las columnas, como le llaman ellos en su manual, son grupos pequeños. Encontrarle al ACA, que no son más de 3, en una extensión de bosque de 20, 30, 50, 100 hectáreas, se vuelve muy difícil, ¿verdad? Pero eso quisiera yo dejarle al señor capitán Chamorro, que es el que maneja mucho más la parte táctica, y nos va a decir justamente cuál es el obstáculo o el impedimento que nosotros podamos llegar a tener ese contacto con esa gente. Capitán. Básicamente es la relación que hay entre la superficie y el tamaño del blanco, por decirlo así. Somos esclavos de nuestro éxito estratégico. Hay que entender claramente de que desde el nacimiento, allá por el 2008, así auténticamente con el nombre que ellos se llaman, LPP, sí. Ellos han disminuido en su cantidad de efectivo en vez de aumentar, en primer lugar. ¿Por qué? Y por la acción justamente sostenida de los órganos del Estado que se encargan de perseguirlos. Y eso hace de que sean muy pequeños y en la proporción del terreno que hay que buscar se vuelve muy difícil. Voy a hacer un paralelismo con Colombia. Una fuerza de tarea como la Omega, que tiene más o menos 8.000 hombres, se encarga de buscar a terroristas que la división de cantidad de terroristas versus la cantidad de monte que hay da que cada terrorista ahí tiene 2.500 hectáreas para esconderse. En Paraguay, en los 3 departamentos afectados, la superficie boscosa da que para cada terrorista en Paraguay tiene 11.000 hectáreas para esconderse, por hacer una proporción nada más. Como son pocos,
Es más difícil ubicarlos. Es más difícil ubicarlos y por sobre todo también hay que tener una precisión quirúrgica para justamente no tener los riesgos de daños colaterales que siempre pueden existir. Hay muchas áreas pobladas, hay muchas áreas en donde se encuentran también afectadas por otro tipo de criminalidad como el crimen organizado y hay que evitar todo ese tipo de alertas tempranas hasta para hacer los trabajos de investigación. Entonces, hablando de eficiencia un poco nada más, ¿verdad? Hablemos de 2020. En el 2020, si nosotros consideramos la cantidad de terroristas que nosotros sabemos que existen en el Paraguay y la cantidad de pérdidas que han sufrido, hemos afectado como mínimo el 25% de su efectivo. Comparado con Colombia, ellos han afectado aproximadamente 0,2% del efectivo. Con los 9 sí. neutralizados. Y sí, porque ellos son muy pocos y 9 representa aproximadamente el 25% del efectivo. Es como si fuese que hayan perdido el 25% de su fuerza efectiva. Hablando un poco más de eficiencia, pues eso se critica mucho también, ¿verdad? Se habla mucho de la onerosidad, como he escuchado hablar. A nosotros nos gusta que nos critican porque nos da la posibilidad de poder poner sobre la mesa otros datos para que puedan ser considerados. No sé qué tan oneroso podría ser cuando que el presupuesto del Comando de Operaciones de Defensa Interna no supera los 7.3 millones de dólares que han sido sacados, anuales, que han sido sacados de otros estamentos de las Fuerzas Armadas. O sea, son reasignaciones del presupuesto de las Fuerzas Armadas. Con FTC, sin FTC, es el mismo gasto. Lo que se ha hecho las Fuerzas Armadas en este caso es desvestir un santo para vestir otro simplemente. Y con esos 7.3 millones de dólares hemos causado un perjuicio al otro ámbito de criminalidad que perseguimos, que es el crimen organizado, de más de 100 millones de dólares el año pasado. ¿De dónde salen los 100 millones de dólares que decimos? Y de sacar de circulación, como CODI y FTC, 2.500.000 kilos de marihuana y 1.300 kilos de cocaína por operaciones propias. Es decir, que ampliamente justificado entonces y superando ampliamente el resultado al costo de operación de la FTC. Y esos son los números, ¿verdad? El análisis hay que hacerlo seguramente por otra gente y porque cuando nosotros lo decimos parece que es medio autobombo. Sí. Y nosotros presentamos los datos en forma fría y que objetivamente lo analicen. Nuestro presupuesto es de 7.3, ni siquiera le cuesta, con FTC, sin FTC, eso se va a gastar nomás luego. Y con esa reasignación y ese reposicionamiento de nuestros recursos del Estado acá en la zona norte, generamos un daño al narcotráfico de más de 100 millones de dólares. El doctor Ayala hablaba de violaciones de derechos humanos. En el enfrentamiento del 2 de septiembre, fue imposible para la FTC determinar que aquellos que hacían, ¿cómo se dice? Puestos de centinela. Pues los que hacían puestos de centinela, eran nenas, eran jovencitas, era imposible determinar eso. Imposible. Y sobre todo somos total y absolutamente transparentes. Queremos que todas las organizaciones nos visiten, nos auditen, que la justicia nos investigue, como de hecho nos está investigando. Estamos en una república, estamos investigados como tiene que ser por el Ministerio Público. Hay 3 investigaciones con relación a ese caso, sí. Creo que 4 en realidad. Y estamos totalmente abiertos a eso y por sobre todo, sin entrar en demasiado detalle, puedo decir que todos nuestros movimientos son perfectamente auditables en el sentido de la localización de los grupos, por ejemplo. Tenemos, de repente podemos exhibir eso en la pantalla también, sí. El track se llama, es el camino que han hecho los grupos que han intervenido en aquel enfrentamiento, ¿verdad? Del día 2. ¿Podríamos mostrar eso, capitán? Sí, está en la pantalla superior. ¿Y podría usted pararse y explicar, por favor, sí, qué es lo que pasó? ¿Puede ser? Señor capitán, si me permite, mientras él va, todo lo que estaba diciendo el señor capitán Chamorro en cuanto a los movimientos de los grupos tácticos son auditables. También el batallón de inteligencia militar, donde nosotros también estamos colaborando, tienen una certificación internacional de la norma técnica ISO 9001, en donde todos sus procesos también son auditables. O sea, si nosotros le vamos a dar la inteligencia a la FTC para que ellos puedan operativizar, tanto las acciones como de ellos como las nuestras están sumamente auditadas. O sea, tienen unos procesos definidos y esos procesos también son auditables. Cabe mencionar que el movimiento de nuestra tropa se hace también con una orden judicial. Entonces,
Es decir, que están respaldados judicialmente, Judicialmente. Entonces, por las acciones. Bien, capitán, ¿podría explicarnos qué es lo que estamos viendo en el mapa? Tácticamente, para entender, pedimos un plano un poco cerrado acá para poder ver lo que voy a explicar. Esto que se ve acá, estos trazos que se ven, Sí. son los trazos reales de los equipos el día del enfrentamiento. Esto está en el servidor, no hay forma de vulnerar eso, es el propio track del líder de equipo, en este caso, que tenía el dispositivo que rastrea y que se saca de la información georreferenciada que está colocada en esta pantalla. En esa ocasión habíamos empleado 2 equipos porque teníamos información, no podemos decir que demasiado precisa, de que podría haber un campamento del terrorismo en este lugar, en esta zona. Esta zona es bastante grande. ¿Qué monte es ese? Este es un monte que como mínimo, no quiero abrir la pantalla, pero de aquí donde comienza hasta donde termina hay 25 kilómetros de monte, continuo, sin interrupción. Queda en un lugar que se llama Zapucay, aproximadamente a unos 70 kilómetros en línea recta de la posición del CODI hacia Pedro Juan Caballero. Estas son estancias, pastura de estancias, y esta es la reserva forestal que por ley deben mantener esas estancias. Este tipo de operaciones se hacen, no puedo decirlo todos los días, pero permanentemente. Entramos a verificar una información obtenida por inteligencia para descartarla o confirmarla justamente, y empleamos 2 equipos. Estos son los 2 equipos que entran distanciados unos de otros aproximadamente 500 metros. Este equipo en su desplazamiento encuentra algunos indicios, continúa avanzando muy sigilosamente, llega a una posición, esto es bosque tupido. ¿Esto en horas de la noche? No, a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Aproximadamente. Acá es donde el equipo de fuerzas especiales detecta o visualiza en medio de la floresta a 4 siluetas humanas. Es lo único que uno puede determinar, que en la parte superior vestían ropas de color verde, se apreciaba que tenían chalecos puestos y portaban armas largas. Era lo único que se podía apreciar. En fracción de tiempo muy pequeño, el equipo se despliega aquí, y al desplegarse, esas 4 personas se percatan de la presencia, y nosotros ahí también nos percatamos que somos descubiertos. Todo sucede muy rápido. Se hace lo de siempre, que es identificarnos, y a la respuesta de alto FTC recibimos directamente disparos de esas 4 siluetas humanas. Por la distancia y por lo denso del follaje, solamente eso se podía distinguir. En esos momentos lo que uno hace es ocupar, como se dice popularmente, cubierta y abrigo, protegerse del fuego. Aumenta la intensidad de los fuegos pasado una fracción de tiempo, aumenta el volumen de fuego de hacia donde nosotros divisamos las siluetas, se responde el fuego, no habiendo otra forma ya de salvar la vida, vamos a ser sinceros, y con esa respuesta de nuestra parte decrecen los fuegos en oposición, se continúa avanzando, y a unos metros se encuentra un cuerpo de una persona tendida en el suelo, y se continúa con el trabajo. Ahí es continuar con el trabajo, significa sacar los signos vitales rápidamente y continuar asegurando el área, recordando de que tuvimos un enfrentamiento ahí nada más. No pudieron precisar quién era la persona fallecida, si era varón, mayor, menor, joven. Quiero que entren en situación. Acabamos de recibir tiros, ya tuvimos una persona herida de parte de la FTC, felizmente no de gravedad, que era justamente el líder del equipo, y estamos concentrados en la seguridad. Hacemos el protocolo, que implica ver que la persona que se encuentra en el suelo, si tiene o no signos de vida. Eso se hace en una fracción de tiempo, estamos entrenados para eso, y luego al percatarse de que ya no tenía signos de vida, se continúa con la tarea propia, que en ese momento es seguridad, porque está en riesgo nuestra propia vida también. Claro. Se continúa avanzando, y a 60 metros nos sorprende un campamento. Ese campamento nos sorprende, digo, porque nosotros desde la posición donde estábamos nos divisábamos por lo denso del follaje. Al llegar a ese campamento, ¿y qué había en el campamento? Había hamacas desplegadas, ponchos de lluvia como techo y un montón de otros enseres más. Vemos de que las personas que se encontraban en el campamento rápidamente salieron de ese lugar. Por supuesto, hay toda una activación de comunicaciones entre los 2 equipos, recordando de que
tenemos esto es el trazo naranjado, y el otro trazo amarillo es el otro equipo de fuerzas especiales que está avanzando en paralelo también al que tiene el primer contacto. Pasado unos minutos muy breves, este segundo equipo recibe fuego, directamente recibe fuego. El segundo equipo, el del trazo amarillo, recibe fuego, ocupa también posiciones de protección, trata de determinar de dónde vienen los fuegos, los disparos, detecta la posición desde donde le están disparando y responden el fuego porque están siendo avasallados también ahí. Disminuyen los fuegos de oposición en forma análoga a la primera situación. Ellos avanzan y encuentran otro cuerpo en ese lugar, ¿verdad? Un cuerpo para ellos, ¿verdad? Otro para nosotros, que ya sabemos toda la historia. De la otra joven. De la otra joven. Y se hace lo mismo en forma análoga, se ve si tienen los signos vitales y se continúa con las tareas de ¿Y seguridad. estaban con ropas camufladas las jóvenes? Estaban con ropa verde en la parte superior y el pantalón marrón. Todos esos detalles fueron absoluta y totalmente tomados, digamos, dentro del protocolo de lo que establece el levantamiento de evidencia por los órganos respectivos conforme a las leyes de la República del Paraguay. Entonces, todo eso consta en las evidencias, recordando, como dijo el comandante del CODI, de que todo lo hacemos con autorización judicial y conforme al Código Procesal Penal. Nosotros teníamos acompañamiento de la Fiscalía, que una vez que aseguramos el lugar, se hizo presente con los elementos de criminalística para poder hacer toda la colección de esa evidencia como dictan las leyes. ¿Y quiénes más cayeron en ese enfrentamiento? Nosotros tenemos la información de que esas dos, obviamente, ¿verdad? Infelizmente, digo infelizmente porque no es fácil sacar la vida a otro ser humano independientemente del sexo, raza, color, edad, les puedo asegurar. Y posiblemente haya habido heridos en ese enfrentamiento conforme a los rastros que hemos encontrado. Eso es lo que objetivamente nosotros podemos decir de lo que sucedió tácticamente, y todos los hechos posteriores se sucedieron ya a cargo de los órganos jurisdiccionales respectivos. Espectacular. En ese sentido, señor Carlos. Gracias, capitán. Gracias por mostrarnos eso. A ver, comisario. En ese sentido, en base a la pregunta que usted hizo sobre cómo estaban vestidas, una vez que tuvimos conocimiento del hecho y fuimos con el Ministerio Público, todo lo que ocurrió desde ese momento en adelante, desde la llegada de nuestros investigadores, todo consta en acta y todo fue fijado con tomas fotográficas y videos. Y el color de la vestimenta, que era un pantalón verde y con la ropa de arriba de otro color, ya verificando las evidencias, las extracciones forenses que hicimos nosotros de los teléfonos, de las memorias, de las computadoras, pudimos determinar que ellos tenían un color de uniforme para los aspirantes, para los reclutas, y otro color de uniforme para los combatientes que ya tenían más años de servicio dentro de este grupo terrorista, ¿verdad? Entonces, por eso esa diferencia tal vez del color, y eso también ya hicimos en una conferencia de prensa en la Fiscalía General, donde demostramos el color del uniforme como ellas estaban. También dentro de las evidencias que nosotros estuvimos analizando, encontramos la nota de servicio a la orden del día, como le llamamos nosotros en términos de fuerza pública, en donde ellos tenían un alias y tenían un horario de cumplimiento de ese servicio de guardia. O sea, evidentemente estas chicas, o las menores que fueron las que cayeron ahí, cumplían su servicio de centinela en los horarios que estaban estipulados, y justamente coincide con el horario en donde hubo el encuentro. Ajá. Y antes de ir al corte, ¿qué piensan ustedes de la presencia de los abogados argentinos? ¿Y qué piensan de esa denuncia de violación de derechos humanos, la participación de la señora Bachelet, la denuncia ante la ONU y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? General, ¿qué piensa usted de esa situación? Bien, como ya habíamos mencionado anteriormente, nosotros cumplimos nuestra tarea conforme a legislación vigente. Y cualquier denuncia yo considero infundada en cuanto a violación de los derechos humanos. Nosotros somos fieles, respetuosos de los derechos humanos. ¿Y usted, capitán? Y bueno, hacemos las tareas conforme a las leyes
celebramos de que quieran auditarnos todas las veces que quieran porque estamos demasiado seguros de lo que hicimos y de cómo lo hacemos siempre. Me parece nomás, hasta si se quiere, irónico de que nosotros tengamos que ser, digamos, los demasiado auditados y quienes realmente están violando todas las normas y los derechos humanos de las personas, es decir, secuestrar, colocar una bomba, emboscar, asesinar, fusilar, colocar una granada en la boca de una persona que todavía ni siquiera es familiar encima, ¿verdad? Entonces, diría yo, ¿verdad? Me parece hasta irónico, pero no obstante, celebramos, sinceramente lo digo, de que nos auditen, nos pregunten y nos investiguen porque no tenemos absolutamente nada que esconder. Podemos sentarnos, rendir el polígrafo, el detector de mentiras y le puedo asegurar que vamos a pasar. En forma pública podemos hacerlo. Comisario. Carlos, eso está en su manual. O sea, todas las organizaciones terroristas, FARC, ELN y otros grupos que en algún momento y el EPP tiene bien escrito que ellos tienen que tener vínculos internacionales para el tema propagandístico o justamente para ir desgastando la moral misma de la tropa. Estas denuncias que lo están haciendo, ellos lo tenían ya preestablecidas. Ellos están buscando y generando la duda. Para nosotros no existe ni una duda. La presentación que lo hicimos en la Fiscalía General en su momento, para nosotros es muy bien claro. No sé si llamarlo reclutamiento, pero de que sí llevan menores al campamento, a quienes los adoctrinan y a quienes los preparan para poder ser terroristas, está confirmado. Ahora, esto generó también una división en el EPP. Claro. Una profunda división, la presencia de menores hijos de los combatientes en el campamento. Totalmente. Para nosotros está claro esa situación. El comunicado de quienes están recluidos en la agrupación especializada, los dos comunicados que lanzaron fueron muy bien claros. Ellos no tenían ni idea de que menores estaban dentro del campamento. Eso fue una decisión, según a nosotros nos dijo, nosotros no nos consta, que fue una decisión de Carmen Villalba Ayala. Ella fue quien tomó la decisión que esos menores estén ahí. Eso nos manifestaron fuentes que no podemos nosotros develar en este momento, y que ellos buscaban, como en el manual y como en el principio y como en la doctrina y como el direccionamiento estratégico del crecimiento del EPP, decían que ellos en 10 años iban a tener 90 hombres armados en cada departamento. Y nosotros podemos decir ahora que desde el surgimiento del EPP, este es el momento donde ellos tienen menos personas, porque cayeron abatidos o porque fueron capturados. Bien, después de la pausa, estos nuevos ataques, ¿son de algún nuevo grupo desprendido del EPP? ¿Son del EPP o no? A la vuelta de la pausa. Se sabe, se tiene informaciones, hay antecedentes de que se exigen pagos extorsivos muchas veces de estos grupos terroristas y muchas otras veces también de extorsionadores que se aprovechan de la situación para pedir en nombre de los terroristas el famoso impuesto revolucionario. Pero no se tiene una información, no existe una contabilidad de esto y dar números o cifras es arriesgar o dar de manera irresponsable. Se necesita mejorar la seguridad, se necesita poner bajo la justicia a estos grupos terroristas que operan en el norte y tenemos que apoyar todo el esfuerzo que pueda hacer el Estado porque es una amenaza finalmente al Estado, no son grupos criminales que buscan sencillamente el lucro, son grupos terroristas que buscan socavar las instituciones del Estado, el Estado mismo, el proceso democrático y la República. Así que son peligros mucho más grandes que un simple crimen organizado. Así que el Estado tiene que poner todo el esfuerzo, todos los recursos para tratar de terminar con esta amenaza. Y nos extraña muchas veces que haya gente que pone a los terroristas del lado de los buenos y al Estado del lado de los malos. Esto llama mucho la atención, sobre todo para la gente que estamos trabajando en las zonas de peligro, en las zonas donde acechan estos grupos, que nosotros sentimos de primera mano esta amenaza. Tenemos socios de la rural, tenemos amigos que han sufrido secuestros, muchos no han vuelto a su casa, muchos tienen que salir siempre salen a trabajar con temor y
Eso tiene que acabar y no existen argumentos para escatimar recursos cuando se trata de la defensa del Estado paraguayo. Independientemente del gran sacrificio humano desarrollado por parte de los miembros militares y policiales de la Fuerza de Tarea Conjunta, los objetivos están lejos de ser los óptimos, independientemente de que han habido situaciones y han habido resultados que podemos considerar importantes. Entendamos que la inversión industrial en la zona, la inversión en sí en la zona, ha caído a raíz de toda la situación creada por el denominado Ejército del Pueblo. Para poder expandir el desarrollo industrial en la región, para poder mejorar la inversión, para poder atraer capitales a la región, para poder generar puestos formales de trabajo, entendemos que lo ideal sería dotar de tecnología a la Fuerza de Tareas Conjuntas, de forma tal que la lucha no sea tan desigual. Hoy la tecnología permite que fuerzas como la Fuerza de Tarea Conjunta puedan tener muchos éxitos con muy poco esfuerzo humano. Bien, entramos en el último bloque del péndulo y le preguntamos al general Félix Díaz. General, el comisario y el capitán han hablado acerca de que nos crece el EPP. Y llamativamente nos enteramos que grupos campesinos que anteriormente apoyaban la posibilidad de formar parte o compartían algunos de los lemas del EPP, hoy día han cambiado, que incluso aquellos que decían que el campo no podía mecanizarse, hoy están aceptando la colaboración para el cultivo de sus tierras de la mecanización. ¿De qué manera ustedes están participando en ese cambio? Bien, nosotros tenemos un programa de desarrollo que le llamamos Acción Integral Conjunta. Le apoyamos dentro de las posibilidades, especialmente a ciertos grupos poblacionales. Específicamente en Arroyito tenemos un núcleo que desde el año pasado estamos llevando adelante un programa de cultivo familiar. Y eso ayuda bastante para que ellos puedan tener su sustento, su autoconsumo, y también tuvieron el cultivo y cosecha de sésamo. A pesar de que hubo ciertas adversidades climatológicas, igual ellos pudieron sacar productos, una circulante importante también de recursos económicos. Tenemos otro ejemplo en Tahuatipotú, que ya años anteriores se había desarrollado también la agricultura, que hoy por hoy ellos se dedican a ese rubro. Y ha bajado bastante el índice de marginalidad en ese sector. Y ahora en Arroyito, con el desarrollo, con la ruta asfaltada recientemente que se está construyendo, más el mantenimiento de red mínima de camino con elementos de ingeniería que tenemos en el Comando de Operaciones de Defensa Interna, estamos paliando la ausencia del Estado que ellos frecuentemente lo utilizan, ¿verdad? Claro. Y hoy he escuchado también a la señora que estaba diciendo que la zona norte del país fue olvidado por ciertos tiempos y la falta de la presencia real del Estado. Nosotros estamos cubriendo una parte esa necesidad. También estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con CAICO del Ministerio de Defensa Nacional, específicamente en la colonia de Uipité, ese ya es hacia Amambay, en la cercanía del Cerro Guazú, donde ocurrieron los últimos eventos de enfrentamiento con el EPP, donde fueron abatidos 3 miembros y más adelante fue detenida una persona también que era miembro de ese grupo criminal. Entonces, a raíz de ciertas informaciones que ellos están empezando a reclutar indígenas. ¿Por qué? Porque hemos tratado de conseguir, vamos a decirle, por llamarle así, el divorcio de cierta población que antiguamente que le apoyaban a ellos logísticamente, y entonces hoy los han abandonado. Hoy no tienen tanta posibilidad ellos de recibir apoyo de ellos, ni mucho menos reclutar. Por eso ellos están inclusive reclutándole a sus propias familias menores de edad, niños.
han metido dentro del campamento. El alias Danielito habrá entrado a los 12, 13 años. Que hoy Que es uno de los que integraron el grupo que secuestró a Oscar Denis. Así mismo, que tendría 15, 16 años el joven. ¿Verdad? Y entonces nosotros buscamos evitar el reclutamiento, especialmente en ese sector de los hermanos nativos, de los indígenas, ¿verdad? Hemos encontrado evidencias que ciertamente ellos lograron meterle a algunos en la fila y podían todavía estar algunos indígenas en la fila de ellos. Por eso apostamos al desarrollo. Yo soy un convencido de que cuanto más desarrollo hay, va a ir bajando el índice de marginalidad en esos sectores. En ese sentido estamos trabajando y yo creo que vamos a ir intensificando. Porque yo creo que, y he escuchado también otras opiniones, que esta lucha debe enfocarse también del lado del desarrollo. Y quienes pueden dirigir en ciertos sectores del desarrollo somos nosotros quienes sabemos la necesidad real que existe, donde tenemos que entrar con el desarrollo y también nosotros darle la seguridad necesaria a las personas que van a ir a trabajar. Y ojalá que sea así. Capitán, los últimos acontecimientos, la matanza de una mujer indígena y además los ataques a la subcomisaría y a los retiros de estancias, ¿son obras del mismo grupo? ¿Son del EPP? No, don Carlos. Quiero más resumir la idea de mi general como yo lo entiendo, ¿verdad? El desarrollo es el enemigo del EPP. Las veces que nosotros estemos llevando más ayuda y más desarrollo, eso va a hacer para que el EPP salga de ese lugar, ¿verdad? Bueno, yéndonos con la pregunta que usted me hizo, nosotros hoy día en esta zona tenemos 3 grupos armados organizados, el EPP, el ML y el ACA. Tenemos, y generalmente una vez al mes hacemos el conteo del enemigo, a quien le llamamos, que es un ejercicio que hacemos nosotros que trabajamos en el área de inteligencia. Y en cuanto al área de acción de estos grupos armados organizados, nosotros tenemos identificado como responsables de los últimos atentados, tanto en Reunida, en Diamante, como la quema de la comisaría, que son los del ACA, del AKEP. ¿Se reagrupó el ACA? Y el AKEP, desde la última operación que hicimos, donde cayó alias Tebutá y fue dado de baja, el líder de la organización, en esa operación, de lo que nos pudieron haber dicho los que participaron, que habían tres siluetas los que ellos vieron. Nosotros sabíamos que 2 quedaban prófugos, no pensamos que se iban a reagrupar tan pronto, pero sí, ya después de los atentados que hicieron en esta zona, pudimos encontrar inclusive otros hechos que fueron hechos por ellos mismos, que ahora estamos nosotros uniendo todos los cabos y todos los hilos de investigación, lo estamos adelantando, y podemos decir que este grupo fue, no digo reagrupado, quedaron 2 y como mucho pudieron haber traído en sus filas a uno más. ¿Por qué? Porque los testigos presenciales, tanto de Reunida como de Diamante, pudieron encontrar 3 personas. Y el ACA para nosotros estaba compuesto por 2. ¿Y 3 pueden hacer tanto daño en tan poco tiempo? La peculiaridad de este grupo es que ellos no tienen doctrina, son totalmente salidos de cualquier modelo terrorista y lo hacen por pura locura. Ellos no tienen esa... No es que ellos tienen planificado. ¿No tienen una base ideológica? No tienen. Pueden tener una base ideológica, pero ellos no lo hacen de una manera tan planificada. Ellos van mucho más por el instinto y van cometiendo cosas que ellos ya aprendieron siendo parte del EPP. Este grupo y la mayoría de los 2 que estaban ahí, o por lo menos el abatido, justamente pertenecía al EPP, fue expulsado de las filas del EPP por justamente no ser una persona muy disciplinada. Y desde ahí ellos formaron el ACA, inclusive en algún momento dado fueron al EML, y bueno, ya también no teniendo cabida en los otros grupos armados, decidieron ellos mismos armar su propio grupo y están ahí. Yo creo que los elementos de información que estamos teniendo y estamos analizando con el Batallón de Inteligencia Militar y las 2 compañías de búsqueda, vamos a tener muy buenas noticias en no mucho tiempo. Bien, el capitán... la señora Obdulia habló de un enemigo mucho más grande, más importante que el EPP, el ACA y el ML, en la zona norte. El crimen organizado y más concretamente el narcotráfico.
¿Hay evidencias de un trabajo conjunto de estos grupos terroristas con el narcotráfico y más concretamente con el PCC? En el modelo que se podría asumir como el que tienen las FARC en Colombia, no. Pero sí existe una cierta connivencia porque comparten el mismo espacio geográfico, coexisten en el mismo espacio geográfico y tenemos una suerte de evidencia de que utilizan sobre todo la misma cadena logística que podría estar vinculada al cultivo de marihuana, por ejemplo, que es una cadena logística muy simple. Hasta ahí nosotros tenemos la evidencia de la, llamémosle, relación entre estas dos órdenes criminales. Pero no como se dio en Colombia, por ejemplo. Todavía no. Hay que cuidar mucho esa parte porque que ahora no sea ese el escenario no quiere decir que a futuro no se presente y justamente ahí está la acción previsora del Estado para evitar que justamente eso suceda porque de esa manera tendrían una fuente de financiamiento muchísimo mayor que la que tienen actualmente. Ahora, ¿y qué le falta a la FTC para combatir y para evitar que eso ocurra y se concrete? ¿Qué les hace falta? ¿Recursos, hombres, presupuesto, tecnología, armas? ¿Qué les falta? Hay que mejorar en muchas cosas, por un lado. Una de las cosas que tenemos que mejorar, pero demasiado, por decirlo así, es lo que llamamos la guerra de las percepciones. Es increíble cómo a veces uno... En el tema comunicacional, sí, en el tema tienen comunicacional. limitaciones. Tenemos que asumir que nosotros no sabemos hacer ese trabajo, no sabemos pelear eso, y es justamente en donde más tenemos que pelear, porque quemar un retiro realmente no produce un daño económico demasiado grande. Sí es grande para ese propietario, pero a nivel Estado, a nivel país, es inexpresivo, digamos, ahora. Con eso no estoy diciendo que eso es poca cosa. Pero no puede ser porque por 5 acciones terroristas al año nosotros no podamos sentirnos como mínimo, ¿verdad?, con el ímpetu suficiente como para conseguir la victoria. Y se siente como muy derrotada, parece la sociedad y sus órganos, o la percepción que tiene hacia sus órganos de seguridad. Y es ahí donde nosotros probablemente erramos en la transmisión del mensaje adecuado. Tenemos que mejorar muchísimo en lo que llamamos la guerra de las percepciones, por un lado. Por otro lado, hay que entender de que nosotros somos el resultado de estos éxitos que hemos tenido en el último año, sobre todo, que es incontrastable con relación al resto, es resultado de un proceso continuo, en donde están ahí la papá de la criatura, andas ahí pete y año. Son varios gobiernos que se han sucedido y que coherentemente han sabido entender el norte en cuanto a diseñar una fuerza de seguridad con un modelo de trabajo y capacidades para atender a esta amenaza. Suelo decir, y creo pertinente la frase, todavía no somos lo que queremos ser, pero ya no somos lo que antes éramos. Hemos mejorado en capacidades, todavía nos falta algunas capacidades estratégicas que sin entrar en demasiados detalles podríamos decir, podría ser el punto de inflexión en este conflicto y donde sí podemos decir que hemos mejorado muchísimo, por poner un aspecto positivo, es en el trabajo realmente conjunto. Empezamos a tener medios, no salían tampoco los resultados y cuando aprendimos a trabajar juntos, cada uno en el ámbito que mejor sabe hacer las cosas, empezamos a notar mejores resultados. Falta todavía mucho, estamos con proyectos que lastimosamente van a llevar todavía su tiempo para que se concreten. Hay que ser realistas. En ese sentido, también quiero hacer mías las palabras del señor capitán. Nosotros los que estamos acá estamos convencidos que este es el modelo. Este es el modelo que tenemos que seguir. Yo creo que fortaleciendo las instituciones, tanto la policía como las Fuerzas Armadas, dando las capacidades, yo creo que no hay un enemigo dentro del territorio paraguayo que nos pueda hacer frente. Tenemos muchas necesidades, vamos a seguir teniendo. Yo creo que nunca hay un presupuesto en el mundo que se tenga que sea suficiente para todos, pero también aprendimos a trabajar juntos. Hoy día estamos en este cuartel, policías y militares trabajando juntos, policías y militares como el famoso mito que la policía y los militares no pueden trabajar juntos. Usted es testigo. Hoy cuando llegó usted encontró más de 20 policías acá en inteligencia debatiendo, analizando y viendo cómo podemos mejorar nuestras actividades de inteligencia.
Eso es lo que le nutre a la Fuerza de Tarea Conjunta para poder operativizar y dar los resultados que tanto queremos. Entonces, para mí y para los que estamos acá, no hay ni una sola duda de que el trabajo conjunto, coordinado y interagencial es el que nos da el resultado que queremos, y estamos acá. Nos sentimos cómodos, sentimos que tenemos una misión, nos sentimos importantes, y más todavía con los resultados que dimos el año pasado. Yo creo que vamos a seguir dando muchos más resultados a medida que vayamos trabajando de esta manera, con este modelo. Ahora, ¿por qué el narcotráfico es el peligro más fuerte que tiene el Estado paraguayo hoy día? Hay que entender de que el narcotráfico genera muchísimo más dinero que puede inficionar las propias estructuras republicanas que tenemos. ¿Usted cree que sucede eso hoy día, que algunas instituciones republicanas del país ya están inficionadas por gente allegada al narcotráfico? Justamente haciendo un paralelismo entre las dos amenazas, por un lado el terrorismo, por otro lado el crimen organizado. Analicemos, no creo que los terroristas estén muy felices porque ellos con su lucha armada, con la finalidad última de obtener el poder por la fuerza, no han conseguido colocar ni siquiera un barrendero en una comisión vecinal con las disculpas de la comisión vecinal, ¿verdad? Sin embargo, el crimen organizado, tenemos casuística al respecto, sí ha conseguido colocar a gente que eventualmente podría dañar y muy severamente las instituciones de la República. Por lo tanto, esa amenaza que es, en fin, una amenaza transnacional, el narcotráfico es un crimen transnacional, representa muchísimo más riesgos para la propia existencia misma del Estado paraguayo. Le voy a hacer una pregunta que tal vez resulte comprometedora para ustedes, pero es algo público. El gobierno de Estados Unidos ha castigado a Ulises Quintana, el diputado, por ser extremadamente corrupto. No es exactamente el calificativo, es significativamente corrupto. Así lo calificaron, de significativamente corruptos. ¿Eso sería el ejemplo más palpable de esa infición de la que usted habla? En primer lugar, tenemos que asumir algo. Estamos en una república, existen garantías constitucionales de presunción de inocencia en lo que respecta al Estado paraguayo y a cómo nos manejamos en la República del Paraguay. Y hasta tanto uno sea declarado y por cosa juzgada en la última instancia, somos todavía supuestos. Sí tenemos en esta república todas las garantías para poder defendernos conforme a derecho, ¿verdad? Por un lado, ¿verdad? En ese caso en particular. Por otro lado, y me tocó muy de cerca porque yo he participado en la Operación Berilo en mi destino anterior a venir a la Fuerza de Tarea Conjunta. Y por otro lado, le podría decir de que tenemos diversos ejemplos más que en los órganos centrales, en los órganos regionales. Es muy fácil hacer la ecuación de que si yo tengo demasiado plata, entonces ¿quién es el que le banca a, digamos, a diversas personas que quieran concurrir a diversos cargos electivos, por ejemplo? Y no estoy haciendo menciones personales, pero me parece que eso está a la vista y no hay que hacer demasiadas ecuaciones para poder entender eso. Con eso no estoy acusando, ni mucho menos, simplemente estoy presentando una consideración estratégica de esta amenaza en particular. Comisario, ¿usted tiene alguna opinión sobre esa posición del gobierno norteamericano? Porque que el Departamento de Estado considere significativamente corrupto a un diputado paraguayo es impactante, porque estamos hablando de uno de los países más poderosos del mundo, si no el más poderoso, y con muchísimas informaciones que pueden usar para contrastar lo que están señalando. Don Carlos, me gustaría opinar sobre el punto, pero lastimosamente en la lucha contra el secuestro nosotros no encontramos todavía ninguna persona como lo que estaban comentando el señor capitán Chamorro, en donde él participó de esa operación y tiene un conocimiento un poco mayor. Yo por lo menos personalmente, lo único que conozco son los que salen en fuentes abiertas, ¿verdad? Pero si en algún momento dado, en la lucha que nosotros estamos teniendo contra el secuestro de estos grupos terroristas, podemos identificar que gente que tiene ese estatus o podría llegar a ese estatus o estuvo financiado por uno de estos grupos para llegar a donde pudiera haber llegado en un cargo electivo, yo le puedo decir más que seguro de que nosotros vamos a iniciar esa investigación y vamos a acercar todos los elementos. Nada más que por eso no puedo opinar sobre el punto. Ahora, pero ustedes estiman que también hay un brazo político en el EPP.
no creemos de que haya un brazo político así establecido como tal y como está en aquel ideario de la gente a lo mejor. Ellos tienen obviamente la necesidad, porque su propia doctrina lo dice así, de tener un brazo político. Pero ya podemos ver, la evidencia está también a la vista, del primero Orecón no funciona Guasui porque Nindo Crescei, no me presentáis la cargo electivo de ahí, y entonces por lo tanto podemos decir de que si existe, que no nos consta, es un fracaso. Es un fracaso. Perfecto. Señores, les agradezco que nos hayan recibido. Para nosotros, para Unicanal y para El Péndulo, constituye un verdadero orgullo que las puertas de la FTC sean abiertas por primera vez a un medio de comunicación y sea con nosotros. Así que les estamos muy agradecidos. Ha sido un viaje largo, pero sumamente productivo. Así que gracias por la invitación y espero que no sea la última vez que estemos por acá. Así que gracias, general, gracias, comisario, gracias, capitán, por tenernos acá. El agradecido creo que somos nosotros, don Carlos, realmente en nombre de los hombres y mujeres del Departamento Antisecuestro de Personas. Para nosotros es demasiado importante que la ciudadana sepa el trabajo que lo estamos haciendo en forma conjunta, porque acá no hay ni una isla, acá estábamos todos juntos y bueno, este es el resultado y creemos que vamos a dar muchos resultados más importantes en la lucha contra el terrorismo. Perfecto, y también gracias a ustedes por otro miércoles más. Hasta el próximo.